Harriet Tubman y 13 esclavos fugitivos corren en la oscuridad. Esto es el ferrocarril subterráneo. Pero no es un tren, es una carrera mortal. Si regresan al sur, les esperan las cadenas. Si no llegan al norte, el hambre. Al cuarto día, cuando se les acaba la comida, Harriet se detiene. Encuentra algo de color marrón verdoso que ha caído de un árbol. Lo toma en su mano, lo huele y lo abre. Por dentro era amarillo, cremoso y olía a plátano. «Comed», dijo, «esto os salvará». Este salvador era esa fruta secreta que una vez alimentó a exploradores y fue admirada por presidentes. Entonces, ¿cómo es que este tesoro nutritivo desapareció por completo de los estantes de los supermercados modernos? Y no, esto no es una teoría de la conspiración. Esta es la verdadera historia de la fruta más grande, deliciosa y quizás más trágica de Norteamérica, la asimina o pawpaw. Es posible que nunca hayas oído su nombre. De hecho, se podría decir que se hizo todo lo posible para que no lo oyeras, porque la asimina era una rebelde obstinada que se negaba a cumplir con la velocidad y los estándares del mundo moderno. Su sabor era como un trozo de paraíso, una danza tropical de plátano, mango y piña con una textura cremosa. Pero este paraíso tenía un precio: el tiempo. La asimina era una fruta que se podría a los pocos días de ser recolectada, cuya delicada piel se ennegrecía al menor contacto y por lo tanto no podía soportar largos viajes en camión ni las luces brillantes de los supermercados. No se doblegó ante el puño de hierro de la agricultura industrial. Por eso fue condenada al olvido. Pero esta historia no es un final, sino un comienzo. Esta es la increíble historia del auge de la asimina, su dramática caída y ahora su renacimiento de las cenizas. La Edad Oro, el tesoro secreto de América. Vayamos atrás en el tiempo, a una era sin supermercados, donde la comida venía de la naturaleza y cada fruta tenía su propio carácter. Aquí, la asimina, conocida científicamente como Asimina triloba, era la estrella brillante de la época. Era el fruto de un modesto árbol que crecía como guardando un secreto en el suelo sombrío y húmedo de los bosques del este de Norteamérica. Por fuera, con su forma arriñonada y su piel de color amarillento verdoso, podría no parecer muy prometedora, pero al partirla por la mitad, un mundo completamente diferente te daba la bienvenida. Un interior suave, con una consistencia de natillas que iba del amarillo pálido al naranja brillante. Y ese aroma, ese sabor. Quienes lo han probado tienen dificultades para describirlo. Es como si hubieras tomado el plátano más maduro, el mango más dulce y un trozo de piña y los hubieras combinado en una textura cremosa, casi como un pudín. Además, este manjar no se encontraba en regiones tropicales, sino escondido en los bosques de Ohio, Kentucky y Maryland. Los primeros en descubrir este tesoro secreto fueron las tribus nativas americanas que vivieron en estas tierras durante miles de años. Para pueblos como los algonquines y los Shawnee, la asimina no era solo un alimento, sino una señal del calendario que anunciaba la llegada del otoño. Aunque popularmente se cree que el nombre de la tribu Natchitoches en Luisiana significa comedores de asimina en su propio idioma, los historiadores señalan que el nombre también podría tener otros significados, como el lugar donde la tierra es roja. Aún así, la asimina tenía profundas raíces en la cultura de estos pueblos. La consumían fresca, la secaban para conservarla para el invierno y usaban su corteza fibrosa para hacer cuerdas. Cuando los europeos llegaron al continente, la fama de esta fruta secreta se extendió. En 1541, el explorador español Hernando de Soto registró que los nativos cultivaban esta extraña fruta mientras avanzaba a lo largo del río Mississippi.
La asimina no solo quedó en los diarios de los exploradores, sino que también llegó a las mesas de los padres fundadores de América. Se sabe que el primer presidente del país, George Washington, consideraba la asimina, especialmente enfriada, como uno de sus desertos favoritos. Thomas Jefferson, un apasionado botánico, cultivó árboles de asimina en su famoso jardín de Monticello. Incluso se cuenta que el explorador Daniel Boone era un admirador de esta fruta. La asimina fue una vez un manjar apreciado y buscado por la élite estadounidense. Pero el papel más conmovedor de la asimina fue el que desempeñó para aquellos que luchaban por sobrevivir. A principios del siglo XIX, Lewis y Clark, que exploraron el oeste de América, anotaron en sus diarios que sobrevivieron gracias a los bosquejos de asiminas que encontraron cuando sus provisiones estaban a punto de agotarse. Sin embargo, la misión más sagrada de la asimina fue quizás ser una fuente de alimento para los afroamericanos esclavizados que huían hacia el norte a través del ferrocarril subterráneo. En las profundidades de los bosques, mientras luchaban contra el hambre y la exhaustión, esta fruta nutritiva y calórica se convirtió en un salvavidas para ellos. La asimina fue literalmente un refugio silencioso y una esperanza ofrecida por la naturaleza en el camino hacia la libertad. En esa época, la asimina no era un lujo, sino una herramienta de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo es que esta fruta que alimentó a exploradores, deleitó a presidentes y mantuvo con vida a aquellos que buscaban la libertad, desapareció de la memoria en una sola generación? La respuesta no está en una sola palabra, sino en la despiadada ecuación de eficiencia del mundo moderno. La asimina fue víctima del nacimiento del sistema alimenticio industrial. En el centro de esta tragedia estaba el defecto fatal de la asimina, una vida útil casi inexistente. En el momento en que una asimina se desprende de la brancha, comienza una carrera contra el tiempo. Una fruta madura solo puede durar 2 o 3 días a temperatura ambiente. Al final de este periodo, su textura aterciopelada se deshace y la fruta se pudre. Ahora comparemos esto con la manzana, la heroína de los supermercados modernos. Las manzanas pueden permanecer frescas durante meses en almacenes especiales, pueden viajar miles de kilómetros y esperar semanas en el anaquel a su comprador. La asimina es completamente opuesta a este sistema. Es una fruta de cómeme ahora, no de guárdame para después. Esta característica la hacía imposible para una red de distribución nacional. El segundo gran problema era el espíritu delicado de la asimina. Su fina piel se magulla fácilmente con la menor presión y se cubre de antiestéticas manchas negras. Aunque estas manchas no afectan el interior, para los clientes acostumbrados a productos de apariencia perfecta, esto era un defecto inaceptable. La logística industrial requiere que las frutas se apilen en cajas. La asimina nunca podría soportar tal fuerza brutal. El tercer motivo fue su incompatibilidad industrial. La agricultura moderna ama los sistemas uniformes y controlables. Los manzanos y las naranjas son como soldados alineados en orden militar. La asimina es una bohemia, una anarquista. Generalmente crece en grupos desordenados a orillas de los ríos. Incluso su polinización es peculiar. No se realiza por abejas, sino por moscas y escarabajos. Esto la convierte en una opción ineficiente para la agricultura a gran escala y monocultivo. No se puede convertir en una fábrica. La asimina juega según sus propias reglas. El golpe final provino de un problema de percepción. Durante la Gran Depresión, para la gente pobre de las zonas rurales, la asimina era una fuente de calorías gratis. Esto le valió el apodo despectivo de «el plátano del pobre». A medida que la prosperidad aumentó y la gente se volcó hacia las frutas estándar que ofrecían los supermercados, la asimina se retiró a su hogar sombrío en el bosque y fue olvidada. Lo que hace aún más trágica la historia de la asimina es que no solo perdimos una fruta deliciosa e histórica, sino también una potencia nutricional.
Nuestro sistema industrial priorizó la durabilidad y la logística, dejando a menudo el valor nutricional en un segundo plano. La asimina es una prueba viviente de cuán equivocada fue esa priorización. A diferencia de la mayoría de las frutas, la asimina contiene una cantidad considerable de proteínas y grasas saludables. En manzanas y otras frutas comunes, estos valores son casi nulos. La proteína que contiene la asimina alberga muchos aminoácidos esenciales vitales para las funciones básicas del cuerpo, lo que la convierte en una fuente bastante rica para ser una fruta. En el frente de las vitaminas y minerales, la superioridad de la asimina es aún más pronunciada. Comparada peso por peso, la asimina puede contener aproximadamente 3 veces más vitamina C que una manzana. También supera con creces a la manzana en minerales vitales como el hierro, el magnesio y el cobre. De hecho, el perfil nutricional de la asimina compite o supera al de frutas consideradas ricas como el plátano y la naranja. Esto la convierte en un multivitamínico natural, un superalimento del bosque. Pero una de las características más notables de la asimina es quizás su resistencia innata. El árbol de asimina produce compuestos naturales potentes en sus hojas y ramas, llamados acetogénicas anonáceas. Estos compuestos actúan como un pesticida natural que repele a la mayoría de los insectos. Esto significa que la asimina se puede cultivar casi sin la necesidad de los pesticidas químicos que se usan comúnmente en la agricultura industrial. Esto la convierte, por naturaleza, en un producto orgánico. En resumen, el sistema industrial eligió una fruta mucho más pobre nutricionalmente simplemente porque era más fácil de cargar en un camión y duraba más en el estante, y rechazó una fruta mucho más nutritiva y naturalmente limpia. Este es un ejemplo del libro texto de cómo se sacrifica la calidad en nombre de la eficiencia. Lo que olvidamos no fue solo una fruta, fue también una opción alimentaria más saludable y sostenible. El regreso, el ave fénix que renace de sus cenizas. Pero la historia no termina aquí, porque algunas historias se niegan a ser olvidadas. Al igual que las semillas que duermen en las profundidades de la tierra, brotan de nuevo cuando se dan las condiciones adecuadas. La historia de la asimina es exactamente una de esas historias de renacimiento. Desafiando al sistema industrial que la olvidó, la asimina ahora está regresando desde lugares inesperados, impulsada por la pasión de individuos y pequeñas comunidades. Los pioneros de este regreso no son los directivos ejecutivos de grandes corporaciones, sino personas obstinadas y visionarias a las que podríamos llamar evangelistas de la asimina. A la cabeza de estos nombres está Neil Peterson. Peterson, como científico, se dio cuenta del potencial de esta fruta olvidada en la década de 1980. Dedicó décadas de su vida a recolectar y cruzar las mejores asiminas silvestres para desarrollar variedades más grandes, con menos semillas y una vida útil ligeramente más larga. Gracias a su trabajo, surgieron variedades de calidad superior como Shenandoah y Susquehanna. Al mismo tiempo, instituciones como la Universidad Estatal de Kentucky, que alberga el único programa de investigación de la asimina a tiempo completo del mundo, continúan desvelando los secretos científicos de esta fruta. Estos esfuerzos se unieron a un nuevo movimiento social, el movimiento de la comida local. Los consumidores, aburridos de la monotonía de los alimentos industriales, empezaron a buscar productos de temporada, locales y con una historia. La asimina era la mascota perfecta para este movimiento. Los mercados de agricultores se convirtieron en el escenario donde la asimina reapareció. Los clientes curiosos descubrieron esta fruta de aspecto extraño y se enamoraron de su sabor único. Este entusiasmo llamó la atención de chefs gourmet y productores artesanales. En poco tiempo, la asimina se convirtió en un ingrediente codiciado en los menús. Empezaron a aparecer en el mercado helados de asimina, cervezas artesanales con asimina y cócteles con asimina.
Estos productos transformaron la percepción de la fruta de el plátano del pobre a un delicatessen raro y sofisticado. Este entusiasmo se convirtió en celebraciones que unieron a las comunidades. Comenzando en Ohio, se empezaron a organizar festivales de la asimina en muchos estados donde crece. En estos festivales, la gente compite por probar la mejor asimina, toma clases de cocina con asimina y celebra el patrimonio cultural de esta fruta única. Estos eventos crearon una conciencia comunitaria alrededor de la asimina y transmitieron su historia a las nuevas generaciones. El regreso de la asimina no es el resultado del plan de marketing de una empresa, es un movimiento orgánico que viene desde abajo. Es el producto del esfuerzo conjunto de jardineros curiosos, cultivadores apasionados, chefs innovadores y gente común que busca sabores locales. La asimina pudo haber sido borrada por la industria, pero está siendo reescrita por la gente. Ya no es solo una fruta olvidada, es un símbolo de sistemas alimentarios locales, biodiversidad y resistencia ante la uniformidad industrial. Cultiva tu propia asimina. Sé parte de la historia. ¿Sabes qué es lo mejor de esta increíble historia del regreso de la asimina? No tienes que ser solo un espectador. Tú también puedes ser parte de esta historia, devolviendo a la vida este tesoro olvidado en tu propio jardín. Cultivar tu propio árbol de asimina requiere paciencia y un poco de conocimiento, pero es un proyecto que finalmente te recompensará con un sabor único. Si decides embarcarte en esta aventura, hay algunos consejos básicos que debes tener en cuenta. Primero, debes elegir el lugar correcto. La asimina crece naturalmente en el sotobosque. Esto significa que le gusta la sombra cuando es joven, pero necesita pleno sol para dar frutos cuando madura. Por lo tanto, es una buena idea plantar tus árboles jóvenes en un lugar que los proteja del sol de la tarde durante los primeros años. Segundo, la estructura del suelo es importante. A la asimina le gustan los suelos bien drenados, ricos en materia orgánica y ligeramente ácidos. Les gusta que el suelo se mantenga húmedo, pero no toleran que sus raíces estén encharcadas. Mezclar abundante compost en tu suelo antes de plantar les ayudará a tener un comienzo saludable. Tercero, y quizás lo más importante, necesitas saber el pequeño secreto de la asimina: la polinización cruzada. Los árboles de asimina generalmente no pueden autopolinizarse. Esto significa que para obtener frutos necesitas plantar al menos 2 variedades genéticamente diferentes, una al lado de la otra. Si plantas un solo árbol, tendrás hojas hermosas, pero probablemente nunca dará frutos. Así que al comprar árboles jóvenes, asegúrate de obtener al menos 2 variedades diferentes que puedan polinizarse entre sí. Finalmente, debes ser paciente. Los árboles de asimina crecen lentamente. Incluso si plantas un árbol joven injertado, es posible que tengas que esperar de 5 a 8 años para ver tus primeros frutos. Esto no es un capricho momentáneo, sino una inversión a largo plazo. Pero ese día de otoño, cuando arranques esa fruta cremosa y tropical del árbol que tú mismo cultivaste, verás que cada día de espera ha valido la pena. Esto no es solo cultivar una fruta, sino también mantener vivo un legado y dar un paso significativo para recuperar lo que nuestro sistema alimentario ha perdido. La historia de la asimina es mucho más que la biografía de una fruta. Es una parábola sobre las prioridades de nuestro mundo moderno. Es un reflejo de lo que ha sacrificado un sistema que prefiere la logística al sabor, la durabilidad a la nutrición y la eficiencia a la diversidad. La asimina fue olvidada porque no encajaba en este sistema, pero es precisamente por esta inconformidad que ahora regresa como un símbolo de esperanza. Su historia nos recuerda que los tesoros más valiosos a veces no son los más brillantes o los más fáciles de alcanzar. A veces lo más valioso es lo que espera su temporada, lo que es local, lo que tiene una historia. El despertar de la asimina de su letargo en los bosques y su regreso a los mercados de agricultores, los restaurantes gourmet y los patios traseros de los curiosos demuestra que un futuro más consciente y delicioso es posible. Esta no es solo una historia sobre la asimina.
Cada región, cada geografía, tiene sus propias asiminas olvidadas. Innumerables tesoros que han quedado a la sombra de la industria moderna, que viven en las recetas de nuestras abuelas, pero cuyos nombres ya ni siquiera recordamos. Quizás el próximo tesoro olvidado esté en tu patio trasero. ¿Has oído hablar alguna vez de la asimina? Quizás la has probado. ¿O hay otras frutas olvidadas, pero con historia que crecen en tu región? Comparte tus experiencias y conocimientos en la sección de comentarios abajo. Saquemos juntos estas historias olvidadas.